Buen día, audiencia. Soy Eita Caleb y hoy les quiero hablar de Herido de Tabitha Susuma, publicado por la editorial Oz. Esta historia nos habla sobre Mateo, un chico de 17 años cuya novia Lola lo tiene fascinado. Él es un campeón casi olímpico en la categoría de el salto y de nado. Principalmente ha ganado muchísimas competencias saltando y, por ende, es un deportista de alto rendimiento que rinde cuentas en casa y frente a la sociedad. Parece ser que tiene una vida perfecta, idílica, hasta el momento en el que llega un fin de semana a irrumpir en su vida y ya no es el mismo chico, ya no tiene la misma pasión por lo que hace. Hay un miedo constante en su cabeza, hay algo que él busca siempre esconder. Y desgraciadamente hay algo que podría amenazar su relación con Lola y que él va a estar cargando conforme pasan las páginas de esta crudísima historia. Esta historia se escribió en 2013, un tiempo que también estuvo marcado por mucha estética Tumblr. La autora utilizó como que ciertos recursos para podernos evocar esas atmósferas entre acuarela, entre alto contraste, paisajes idílicos que quedan como una fotografía digna de Instagram de ese año. El propio ambiente ayuda también para perfilar lo que me parece lo mejor del libro, que es la psique de este Mateo. Porque no solamente nos muestra un personaje típico de la novela juvenil, sino que la autora se atreve a abordar estos temas de terror social y de este miedo y de ansiedades y depresiones sobre cómo una persona tiene que cargar con todo el peso de un evento y también toda esta presión que ejerce la propia familia para este tipo de ganadores y de deportistas de alto rendimiento. Algo que no está tan alejado de la actualidad ni de la realidad, puesto que cuántos casos conocemos de este tipo de personas que se dedican completamente a entrenarse físicamente y descuidan muchísimo el lado mental. Y también ejercen estas presiones la propia sociedad que espera algo digno de este joven para poner en el mapa a Londres en las Olimpiadas que vienen casi a la vuelta de la esquina. Sin lugar a dudas, la autora Tabitha Susuma logró equilibrar la novela juvenil con el thriller psicológico gracias a secuencias que hacen que en el lector se provoquen estos sentimientos de los nudos en la garganta, de este malestar general, a través de sensaciones que ella describe explícitamente para que nos sintamos como Mateo y que logremos empatizar con esa parte de su psique que se niega a revelar el secreto. Y esto ya más adelante, conforme vamos viendo en qué consiste este secreto que está guardando Mateo, empezamos a entender cómo opera su mente y cómo incluso podríamos trasladarlo a un discurso en el cual cuántas personas no nos hemos guardado las cosas. Y cuando llega el momento de decirlas es una completa explosión de alivio. Sin embargo, en todo ese proceso en el que nos llegamos a guardar las cosas, tenemos un malestar general y me llama mucho la atención que esta Tabitha Susuma lo haya reflejado y lo haya plasmado de una manera tan realista. Esta novela es una rara avis entre los diferentes tópicos juveniles, ya que se enfoca en cómo Mateo debe de sobrellevar su vida después de este evento traumático y cómo intenta recomponerse él personalmente para lograr encajar en una fachada que ya no le pertenece más. Y es ahí en donde radica la verdadera complejidad de Herido, puesto que Mateo no se nos presenta como algo típico o usual, sino que se nos permite conocerlo del lado más humano y del lado más grotesco. Porque también somos testigos de las múltiples maneras en las cuales él va a intentar pasar por alto todo este trauma
y va a intentar llevar su vida normal y hacer otras actividades y buscar otras distracciones, pero todo lo empieza a arrastrar poco a poco hacia ese trauma. Cuando el secreto llega a ser revelado, creo que me parece uno de los mejores clímax en toda la novela, puesto que se siente trepidatorio, se siente lleno de suspenso y no sabemos cómo va a terminar la historia, por lo cual es toda una sorpresa la serie de eventos que siguen de cerca al final. Algo que tal vez es un punto en contra y que creo que solamente pasa en una sección de la novela es que nos acostumbra la autora a ciertas acciones que hace Mateo, y esto es tratando de confrontar el trauma y con palabras clave que luego le detonan ese trauma y que son dichas por sus amigos, porque pasó en 3 capítulos seguidos que él se trataba de reunir con sus amigos bromeaban, había una situación que ellos decían, le detonaban el trauma y él se iba corriendo, se iba a casa y ya, y se deprimía. Creo que eso repetido 3 veces seguidas como que se vuelve algo cansado. Sin embargo, la autora logra salir de ese hoyo creativo y continúa la historia de otras maneras. Si llegué a hablar de estos temas de ansiedad social, estrés postraumático, depresión, presión social, es porque en el 2013 este tipo de temas no eran tan visibilizados y no eran tan abordados en la literatura. Peor aún, ni siquiera en la literatura juvenil. Y me parece un gran acierto que la autora se haya tomado su tiempo para, de cierta manera, porque pues ella pasó por varias cosas muy difíciles, lograra sacar eso y ponerlo en atención. Y es bastante notable que ella lo haya hecho porque ahora estamos muy acostumbrados a escuchar sobre estos temas, a verlos en videos y los términos ya son populares, pero estamos hablando de un tiempo en el cual no llegaba todavía a ese índice de reconocimiento y creo que historias como esta hablan muy bien acerca de lo que las personas deprimidas y las personas traumatizadas y las personas que pasan por estrés, por presión social, pueden identificarse fácilmente gracias a los pasajes en los cuales Mateo nos vuelve cómplices de su dolor, porque si bien herido es solamente el título en español, en inglés podríamos hablar directamente de la palabra dolor. Es una novela que me ha sorprendido bastante y que tardé muchísimo tiempo en conseguir y que creo que podría ser una muy buena introducción para conocer la pluma de Tabitha Susuma, ya que los capítulos en ocasiones se vuelven cortos, a veces hay muchísimos largos, pero siempre hay una acción incesante, una acción mental, una acción que nos hace empatizar con lo más profundo de nuestros sentimientos en cuanto a todo el estrés con el cual podemos cargar por aparentar una fachada. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.